Buenas tardes chicos, estamos nuevamente en una clase de economía. Antes que nada les quiero hacer un comentario sobre el trabajo que hicieron la clase pasada, el jueves pasado. Primero agradecerles, felicitarlos por haber cumplido en la forma. Las notas van a estar, como les comentaba a los chicos del grupo de la tarde en el grupo de WhatsApp, van a estar en el mismo forma que me lo acercaron, ¿sí? Que me lo enviaron. Los que me enviaron por correo van a recibir un correo con la nota final del examen, del trabajo, y los que me lo hayan enviado por WhatsApp por tener algún problema con el correo y demás, también van a recibirlo por el mismo medio. Para que sepan, para que vean cómo hice la nota, cómo calculé la nota, eran 5 puntos, cada uno valía 20 puntos. El primero, el verdadero y falso, tiene la resolución en el video de la clase pasada. En el verdadero y falso valía 4 puntos cada uno. Para que estuviera bien, como les aclaraban en el video pasado, para que estuviera bien necesariamente tenían que marcar las respuestas correctas y solamente las correctas, ¿sí? No había puntos parciales en ese ejercicio. El punto 2, el de macro y micro, cada una valía también 4 puntos, 5, porque eran 4. El punto 3, en el que había que completar la palabra, también valía 5 puntos cada una, A, B, C y D. Y después finalmente los dos problemas, había un puntaje parcial de acuerdo a cómo yo veía el ejercicio, y tal vez un poco más subjetivo. Sí, obviamente traté de beneficiarlos, de entender de que el primer examen, ya rindieron su primer examen o trabajo práctico evaluativo, no sé si en las otras materias ya lo hicieron, pero es el primero que hicieron y lo hicieron muy bien. La mayoría de todos los que yo corregí hasta ahora estaban bien, no me acuerdo si desaprobó alguno, pero la mayoría lo ha hecho bien, va entendiendo los temas, eso me deja un poco más tranquilo y los tiene que dejar tranquilo a ustedes. El jueves que viene vamos a hacer, bajo la misma metodología, un examen de administración, ¿sí? Un trabajo práctico de administración para poner en práctica los temas vistos. Es importante que los hagan a conciencia, porque si lo ven con el cuaderno, si lo hacen con el amigo por WhatsApp, no tiene mucho sentido. A mí me muestra algo que realmente no lo es, y sobre todo a ustedes se muestran algo o ven algo que no es real. Entonces, al momento de hacerlo, siempre tómenlo como si estuvieran en el aula, como si estuvieran en situación de examen, ¿sí? Que vi a medida que voy corrigiendo, la mayoría el primero cayó en alguna de las trampas del marcar con cruz. Macro y micro, el tema creo que el 90% lo hizo bien. El de las palabras, el que había que completar las palabras, también casi todos lo hicieron bien. Algunos cambiaban escasez con la elección, ¿sí? La elección es provocada, ¿sí?, por la escasez. Entonces, no la escasez es por la elección, ¿sí? Al revés. Entonces, algunos confundieron eso, pero la mayoría lo hizo bien. Luego, la relación costo-beneficio, algunos, o no, la mayoría, cuando había que describir el costo, no sumaban o no totalizaban el costo. Es un error, o mejor dicho, yo lo consideraba como un ejercicio incompleto, como en el ítem algo incompleto, ¿sí? ¿Por qué es incompleto? Porque si les piden que describan el costo, obviamente lo tienen que totalizar, porque después para comparar beneficio y costo necesitan ese valor completo, o mostrar que al profesor, o que el profesor entienda que ustedes pudieron totalizar ese costo. Y ustedes me van a decir, bueno, profe, pero yo lo describí y puse todo lo que iba. Sí, pero lo tienen que totalizar.
tienen que saber que el profesor, en este caso cuando rindan el examen en la facultad y en todos los exámenes de la facultad, no va a hacer un esfuerzo por ver qué es lo que ustedes quisieron colocar, ¿sí? En este caso yo sí, el primer examen, cada vez vamos a ir aumentando un poco más la dificultad, pero lo importante es que entiendan que lo que está en la hoja es lo que ve el profesor y los va a corregir en base a eso, ¿sí? Es un poco el cambio que yo siempre les hablo de la escuela y la facultad. En la facultad y sobre todo en la facultad de la UNC siempre van a tener eso. Bueno, pero eso es lo que está escrito, cuando le protestan al profesor o cuando vayan a consulta y le pregunten por eso. Y ustedes tienen que tratar de poner lo más completo posible. Igual que cuando colocaban la opción o la decisión que tomaban en la pregunta C. ¿Por qué es así? ¿Sí? Porque siempre está la parte de fundamente. Si yo decido comprar el auto, si yo decido ir al viaje, bueno, ¿por qué? Porque el beneficio supera los costos, ¿sí? O también lo pueden explicar de forma numérica. El total del beneficio menos el total del costo nos da un valor positivo. Bueno, por ese valor positivo, 100, 10, un peso, lo que sea, pero siempre que sea positivo, tomo y elijo esa opción. Y ese es el fundamento completo. Eso por un lado. Y por el otro lado, en el último ejercicio, en la pregunta B, cuando pedían el mínimo costo, ¿sí? El mínimo beneficio que era necesario, ¿sí? Para decidir ir, ¿sí? A jugar. El mínimo beneficio, si mal no recuerdo, era 2,85 la suma total del costo, ¿sí? ¿Cuál es el mínimo beneficio que nos permite encontrar o tomar esa decisión? Siempre que supera el costo. Muy pocos me pusieron esa respuesta correcta. Hasta lo que voy corregido creo que eran 1 o 2 personas. Eso es aplicar el concepto. Una pregunta distinta, si yo tengo bien claro cuál es el concepto, lo puedo definir. Puedo aplicar ese conocimiento a esa pregunta que es un poco distinta de la que venimos haciendo. Muchos me pusieron, el beneficio es el de despejarse, el beneficio es de hacer la actividad. Son beneficios, algo que lo puedo deducir, pero acá estoy preguntándole por algo numérico, ¿sí? ¿Cuál es el beneficio? Una vez que yo supero el costo, aunque sea por un peso, 2,86, que a mí el beneficio de ir a jugar me suponga un beneficio superior en un peso, ya puedo tomar esa opción, ¿sí? Cualquier beneficio que me hubiesen puesto mayores a 2,85 era correcto. El mínimo beneficio es 2,86 en adelante, ¿sí? Eso para que lo tengan en cuenta, para que sepan entender a dónde apuntaba el ejercicio. Y otra de las cosas, y esto sí los voy a evaluar y sí voy a ser exigente, es en cuanto a la comprensión lectora respecto a las consignas. En ese mismo ejercicio no había un beneficio en el cuerpo del texto, ¿sí? La opción A nos pedía cuáles eran los costos, la opción B es la que venimos trabajando, cuál es el mínimo beneficio que nos hace tomar esa decisión. Y la C establecía un beneficio, un supuesto para esa opción, ¿sí? Muchos me respondieron todo el ejercicio en base a ese beneficio, a 2,95. Y está mal, ¿sí? ¿Por qué está mal? Porque ese beneficio solamente se aplica para la opción C, para la respuesta C. En ese caso, en la respuesta C, sí había que comparar 2,85 como total de los costos versus 2,95 como el beneficio. Entonces, y en ese caso sí elegía también ir a jugar, ¿sí? Entonces, sepan interpretar las consignas, sepan leerlas y sepan identificar cuál es lo que le está preguntando para poder responder, ¿sí? Hoy vamos a iniciar con la unidad número 2. La unidad número 2 es un poco la más extensa, la que más trabajo nos va a llevar, pero la más importante. Y sobre todo vamos a hacer muchos ejercicios prácticos. ¿Por qué?
porque es la que tiene la mayor cantidad de casuística o la mayor cantidad de ejemplos para poder ejercitar. Así como yo en la unidad 1 les decía, este ejercicio va a ir, macroeconomía lo pueden preguntar así, la definición de economía. En la unidad 2 hay una gran variedad de ejercicios, ¿sí? Vamos a tratar de abarcar la mayor parte de ellos, pero estos temas sí son importantes, sí se los pueden tomar de muchas maneras, entonces hay que entender bien el concepto para poder, como hicimos en el trabajo práctico 1, para poder aplicarlo a cualquier pregunta, ¿sí? Si lo tengo bien claro el concepto, si tengo bien clara la teoría, no tengo que tener problemas para resolver ningún ejercicio. Empieza hablando la unidad 2 sobre el mercado, ¿sí? Vamos a ver demanda, oferta y mercado. Este mercado habla de la vía común, ¿sí? Cómo se mueve todo por la oferta y por la demanda. Cuando cita, por ejemplo, cuando cae granizo en el Valle de Uco, el precio del vino aumenta. Cuando dice hay una buena cosecha, el precio de los frutales baja, ¿sí? Entonces, como todo en el mundo, ¿sí? Todos los precios y cantidades se van variando de acuerdo a cómo funciona el mercado, ¿sí? Y este mercado, nosotros lo que vamos a analizar en esta pre de economía, es un mercado bastante simple, bastante acotado, en donde vamos a analizar el mercado interno, ¿sí? No llegamos a ver lo que es el mercado externo. Y este mercado interno lo vamos a analizar con la oferta y con la demanda. Habla también de que este mercado, cómo interactúe la oferta con la demanda, nos va a determinar qué recursos vamos a utilizar. En las economías en las que el Estado no interviene, ¿sí? Todo se rige por la oferta y por la demanda, son ofertas y demandas mucho más libres. En el caso en el que el Estado sí intervenga en la economía, por sus funciones políticas, por su dirección, ¿sí? El lugar que ocupa el Estado puede intervenir en la economía y puede intervenir en los mercados de cada uno de los productos. Es decir, si el Estado interviene y quiere, por ejemplo en Argentina, fomentar lo que es la carne vacuna, bueno, va a incentivar ese tipo de mercados, ¿sí? Y los va a fomentar, va a darle beneficio a los productores, va a otorgar beneficio a los consumidores. Entonces, el Estado puede intervenir y asignar recursos a esas actividades que quiere fomentar o que quiere estimular. Eso por un lado. Y por otro lado podemos analizar o podemos definir en grandes rasgos a la oferta y a la demanda de una forma. La demanda como la conducta de los consumidores. Va a estar relacionado o va a hacer referencia principalmente a los consumidores o compradores de un bien, ¿sí? O de un servicio. En cambio, la oferta está relacionada siempre a esa conducta de los productores o de los vendedores. Eso para que lo empiecen a definir o a diferenciar la oferta con los productores, la demanda con los consumidores. ¿Qué otra cosa podemos analizar ya entrando bien en la demanda? Una buena definición es la que está en el cuadernillo. Dice, la demanda es la cantidad de un determinado bien o servicio que están dispuestos a adquirir los compradores a cada uno de los precios en un periodo de tiempo determinado. Buena definición que deben tener bien en claro es la definición de demanda, y ya vamos a analizarlo con la diferencia con la cantidad demandada. Y es una definición, como les digo, para tenerla bien clara y para aprendérsela, ¿sí? Importante. Y acá también estamos hablando, o una de las clasificaciones que hace es que la demanda trata de la conducta de los compradores reales, los que justamente están comprando o pueden comprar, y los potenciales, aquellos que quiero captar.
Entonces, cuando queremos incrementar nuestra demanda de un producto, apuntamos también a esos compradores potenciales, a esos compradores que hoy en la actualidad no lo están haciendo, pero que pueden ser, ¿sí? O a qué grupo queremos captar. Esta unidad lo que tiene también es que lo vamos a analizar en forma teórica, lo que estamos viendo ahora un poco, una pequeña introducción. Vamos a analizarlo gráficamente, ¿sí? Un poco más complicado por esta circunstancia de que no lo puedo explicar en un pizarrón, esto se practica, se hace en hojas, se borra, se corrige, se vuelve a hacer, ¿sí? Gráficamente vamos a analizar muchos gráficos, cómo son los movimientos de la demanda, en este caso, en esta primera instancia, después vamos a ver la oferta, después vamos a ver el mercado donde se une la oferta con la demanda, y también se ve de manera importante todo lo que es la práctica numérica, ¿sí? De la oferta y la demanda. Acá vamos a ver mucho matemática para los que están viendo en matemática, no sé bien en qué tema están, pero se ve mucho lo que son ecuaciones, despeje de incógnitas, cosas que son herramientas de matemática que vamos a utilizar en la economía. Entonces podemos empezar a definir a la demanda, como ya dijimos, conducta de los consumidores, de los compradores, y sobre todo a la cantidad de un determinado bien o servicio que los consumidores están dispuestos a comprar aún a los determinados precios posibles, ¿sí? Siempre por un determinado tiempo, a cada precio. Esa es toda la demanda. Y la demanda es una curva, ¿sí? Se le dice curva más allá que nosotros vamos a analizar una demanda que se realiza a través de una recta, pero se le dice curva, ¿por qué? Porque no necesariamente tiene que ser justamente una recta. ¿Y qué es una recta? Una recta es una unión sin fin de puntos seguidos. ¿Y cómo vamos a analizar la demanda? Lo vamos a analizar, y para eso les pido que vayan a la hoja siguiente. Yo tengo la hoja 14. En un cuadro, los voy a tratar de, yo lo hice a mano, ¿sí? Ahí se ve bien, ¿sí? En este cuadro, en este gráfico, pueden ver la demanda como un gráfico decreciente, ¿sí? Una curva decreciente. ¿Por qué? Porque, primero que nada, tengo que analizar los dos puntos que yo veo. En el eje de las X van a ver las cantidades de la demanda. Y en el eje de las Y van a ver los precios disponibles, ¿sí? Es el mismo gráfico que está en el cuadernillo, o por lo menos el que tengo yo. Creo que no lo han cambiado, ¿verdad? En donde para cada cantidad corresponde un precio. ¿Y por qué es decreciente? Porque a medida que aumenten la cantidad de las X, yo estoy dispuesto a pagar menos precio. O visto desde el otro punto. A medida que baje el precio, yo estoy dispuesto a comprar más unidades. Por eso es decreciente. La recta, vuelvo a repetir, una unión sin fin de puntos. A medida que disminuya mi precio, yo voy a querer o estoy dispuesto a comprar más unidades. Quiero que se vea bien. Me falla un poco el brillo. Pero en este caso yo tengo como 3 al precio más alto. ¿Y qué significa este precio 3? Cuando la curva toca al eje de las Y, al eje de los precios. Este es el máximo precio que yo estoy dispuesto a comprar, 0 unidades. ¿Sí? 0 unidades. Esto viéndolo de función, de matemática, ¿cuál es? El primer cuadrante. ¿Sí? ¿Por qué? Acá tendría el segundo cuadrante, perdón, de este lado, corta la cámara, de este lado tendría el segundo cuadrante, de este lado tendría el tercer cuadrante y acá abajo tendría el cuarto cuadrante. En economía solamente vamos a ver el primer cuadrante, en donde voy a tener todos los conceptos positivos.
los, los valores de y positivos, los valores de x también positivos. Entonces Dios decía que el precio 3, ¿sí? El precio 3 es el máximo precio que estoy dispuesto a comprar. A ese precio compro 0 unidades. ¿Y qué significa el otro punto? El punto en donde yo tengo mi máxima cantidad comprada y mi precio 0. ¿Qué significa este punto? Este punto es aquel que yo no estoy dispuesto, o mejor dicho, es la mayor cantidad que estoy dispuesto a comprar. Si me lo regalaran, es decir, precio 0, yo estoy dispuesto a comprar 36 unidades del bien. ¿Sí? 36 unidades del bien. A ver si se ve mejor. ¿Sí? Eso es lo que yo quiero que traten de analizar. Una función decreciente, a medida que aumenta las cantidades, estoy dispuesto, a medida que aumenta las cantidades demandadas, el precio disminuye. Y la mejor forma de explicarlo es, a medida de que disminuya mi precio, yo estoy dispuesto a comprar más unidades. Por eso es decreciente o pendiente negativa. Esa es la definición de demanda. Y vamos a diferenciar lo que es demanda de cantidad demandada. Demanda ya lo definimos, dijimos que es lo que los compradores están dispuestos a consumir a cada precio. Eso, a ver, la voy acotando un poco más, pero para que entiendan cuál es la esencia. A cada precio. Por eso se forma toda la demanda, se forma toda la curva de demanda. ¿Sí? La demanda no es un punto, es toda la curva que se forma. Ahora, ¿qué es la cantidad demandada? La cantidad demandada es a un precio, la cantidad que yo estoy dispuesto a consumir. Si ustedes después ven el cuadro, tengo precios y cantidades. ¿Sí? Por ejemplo, a 0 pesos, 36 unidades, a 50 centavos, 30 unidades, a 1 peso, 24 unidades. ¿Cuál es la cantidad demandada? A un precio, una cantidad. Esa es la cantidad demandada. ¿Sí? Entonces, si yo digo a 1 peso, la cantidad demandada es 24. Yo no puedo decir la demanda es 24, porque la demanda, vuelvo a repetirles, es toda la curva que se forma con la unión de todas esas cantidades demandadas a cada precio. Y así se forma la definición. Esta es una definición que la vamos a analizar, la vamos a repetir y van a ver que no van a tener necesidad de memorizarla. ¿Por qué? Porque si ustedes entienden el concepto de cantidad demandada, la sumatoria de todas las cantidades demandadas hacen y forman la demanda, la curva de demanda. Esa es como la primera definición, ¿sí? La primera definición de demanda y la diferenciación con la cantidad demandada. Ahora vamos a analizar otro punto, un punto importante, en donde en este gráfico, ¿sí? En este gráfico dijimos que depende del precio que está en las ejes de la Y y las cantidades que están en el precio de las X, en el eje de las X. ¿Qué sucede en esto? Depende la demanda del precio y cantidades. Precio y cantidad, las dos variables. Ahora, ¿qué pasa si varía el precio? ¿Sí? ¿Qué pasa si varía el precio de este bien? Este bien, supongamos que estaba fijado un precio en 2, ¿sí? Y por disposición del gobierno baja a 1 peso. A 2 pesos la cantidad era 12, ¿sí? La cantidad era 12. Ahora, si baja el precio, mi cantidad va a ser 24.
¿sí? Si baja a un peso, la cantidad va a ser 24. Entonces, a ese nuevo precio se otorga una nueva cantidad demandada. Baja mi precio, aumenta mi cantidad demandada. ¿Hay un movimiento de toda la curva de demanda? No, la demanda es la misma. Va a haber un movimiento sobre la curva de demanda. ¿Sí? ¿Entienden cuál es la diferencia? Al modificarse el precio o la cantidad, se produce un movimiento a lo largo de toda la curva de la demanda o a lo largo de la curva de demanda. La demanda permanece igual. Eso es otro concepto importante que tienen que distinguir. Un movimiento sobre la curva de la demanda es cuando se produce una modificación del precio o de la cantidad de ese bien. Supongamos que la cantidad demandada crece, ¿sí? Una suposición, aumenta la cantidad demandada de ese bien. Obviamente mi precio va a disminuir. ¿Por qué? Porque a mayor demanda mi precio disminuye. O mejor dicho, si yo quiero más unidades, me lo van a tener que vender a un menor precio. Esa es otra regla de la demanda. Algo que quiero explicar también en base a estos gráficos, lo quiero preparar mejor también para la próxima clase. Voy a ver si la próxima clase lo puedo hacer de una manera más interactiva en cuanto, o sea, para no recurrir a los papeles. Pero otra de las cosas que quiero que sepan, si no lo han visto en la escuela, es sobre cómo se calcula la demanda, cómo es la fórmula de la demanda. Lo voy a mencionar ahora, lo voy a profundizar mejor la clase que viene. La demanda, al ser una función negativa, ¿sí? una recta con pendiente negativa o decreciente, se forma con I, ¿sí? igual a AX más B. ¿Qué es eso? Esa es la fórmula de una función afín. ¿Sí? Así se le llama a las rectas con esa fórmula, función afín. ¿Y qué significa que sea función afín? Que tiene dos variables. Tiene la B, que es la ordenada al origen, y la A, que es la pendiente. En este caso, al ser negativa, la A tiene un valor negativo. ¿Sí? La clase que viene les voy a profundizar cómo graficar fácilmente las funciones afines. En donde la A negativa, ¿sí? La A negativa es la pendiente y B es la ordenada al origen. La ordenada al origen es el punto donde la función corta al eje de la Y. En este caso la ordenada al origen es 3 positivo. 3 corta al eje de la Y. Y la A va a ser un valor negativo que hace que nuestra pendiente sea negativa. A medida de que disminuyen las Y, aumentan nuestras X. A medida que disminuya nuestro precio, aumentan nuestras ¿qué? Cantidades demandadas. Nunca digan a medida de que aún disminuye el precio, aumenta nuestra demanda. Porque es incorrecto. ¿Sí? Acá no estamos hablando todavía de movimientos de la curva de demanda. Solamente estamos viendo precios y cantidades demandadas. Precios y cantidades demandadas. ¿Cuál es la demanda? Toda nuestra curva. ¿Sí? Hago mucho hincapié en eso porque es generalmente uno de los errores que se cometen. Para ir terminando voy a mencionar los tres factores subyacentes que hay o que existen de la demanda. Los voy a nombrar y los voy a profundizar de mejor manera la clase que viene. ¿Cuáles son estos factores subyacentes? Estos factores subyacentes hacen o provocan, cuando hay un cambio, un movimiento de toda la curva de la demanda. ¿Sí? Entonces, repaso, cuando haya alguna variación en el precio o en la cantidad, movimiento a lo largo de la curva de la demanda.
en la misma recta y nos movemos en algún punto de la recta. Cuando se afecte un factor subyacente, que son los tres que voy a mencionar ahora, hay un movimiento de toda la curva, se corre toda la curva de la demanda, ¿sí? Hay un movimiento de esa misma curva que se mueve, ya sea hacia arriba, y yo le voy a aclarar siempre que es hacia la derecha, o hacia abajo, y yo le voy a aclarar siempre que es hacia la izquierda. Y ya le voy a explicar por qué. Hoy le voy a explicar la parte teórica. La clase que viene voy a profundizar de mejor manera, para no estar recurriendo a los papeles, voy a profundizar el movimiento gráfico, ¿sí? Y la diferencia en, o sea, lo que producen estos factores subyacentes. Dije que son tres. El primer factor subyacente habla del precio de los bienes relacionados, ¿sí? Y establece una nueva clasificación de los bienes complementarios y los bienes sustitutos. Complementarios quiere decir que los bienes se utilizan en forma conjunta, ¿sí? Siempre ponemos el caso de el Fernet y la Coca-Cola, para que lo entiendan claro y rápido, ¿sí? El Fernet se utiliza con la Coca-Cola. Ahora, ¿cuál es un bien sustituto de la Coca-Cola? Otra gaseosa, puede ser la Pepsi, ¿sí? Entonces, en ese ejemplo claro y básico, podemos ver un bien sustituto y un bien complementario. Sustituto es un bien que compite con ese bien. Es un mercado o una demanda que compite con otra demanda de un bien. Ahora, el bien complementario son bienes que se utilizan en conjunto, son bienes que se utilizan a la par o que la utilización de uno depende de la utilización del otro. Y vamos a aplicarlo con un ejemplo. ¿Qué pasa con un factor subyacente, digamos un precio de un bien complementario, en donde, por ejemplo, aumenta el precio del Fernet, o mejor dicho, aumenta el precio del bien de la Coca? Si aumenta el precio del bien de la Coca-Cola, el consumo de Fernet va a disminuir. ¿Por qué? Porque si se compra Coca es para Fernet. Estamos estableciendo un supuesto, obviamente se compra Coca y no se toma con Fernet. Pero estableciendo el caso de que el Fernet es complementario con la Coca, si aumenta el precio de la Coca-Cola, va a disminuir el consumo del Fernet. Es decir, que la demanda de Fernet va a disminuir. Por ende, en este caso, si el precio del Fernet, y este es el supuesto que van a tener los ejercicios, el precio de la Coca-Cola aumenta, nuestra demanda, toda nuestra curva, se va a desplazar hacia la izquierda, ¿sí? O hacia abajo. En este caso la demanda se corre hacia la izquierda. Hay que trazar una nueva curva por abajo de la curva original. Eso es un bien complementario, cuando el precio de un bien afecta a mi demanda. En este caso, al ser complementario, aumenta el precio del Fernet, aumenta el precio de Coca-Cola, disminuye la demanda de Fernet. ¿Y qué pasa con un bien complementario? Un bien sustituto. Es justamente al revés. Si aumenta el precio de la Pepsi, nuestra demanda de Coca-Cola va a aumentar, se va a desplazar hacia la derecha o hacia arriba. Siempre digan hacia la derecha, ya les voy a explicar bien por qué. Entonces, ese es el fundamento de un bien complementario y de un bien sustituto. En el sustituto, si aumenta el precio de nuestro bien, que es competencia, nuestra demanda, toda la curva se va a desplazar, ¿sí? Repito, hoy voy a explicar solamente el aspecto teórico. La clase que viene lo vamos a ver bien gráfico, ¿sí? Bien gráfico y bien ejemplificado con cada uno de los movimientos de la curva. Segundo factor subyacente, el factor de los ingresos de los consumidores. Ingreso de los individuos lo tienen en el cuadernito. A mí me gusta llamarlo ingreso de los consumidores. ¿Qué pasa? Y distingue a
los bienes en inferiores, bienes normales, y dentro de los bienes normales los va a subclasificar en bienes normales de primera necesidad y bienes normales de lujo. ¿Sí? ¿Cuáles son los bienes inferiores? Aquellos que, cuando se afecta el factor subyacente, que es el ingreso de los consumidores, ante un aumento de los ingresos, nuestra demanda, toda la demanda, va a disminuir. Y este caso se ejemplifica bien en los bienes de segunda marca. Siguiendo con el ejemplo de las gaseosas, vamos a establecer como una segunda marca la marca Manaos, ¿sí? No es porque sea la más barata, no es porque son las segundas marcas, ¿sí? Si yo consumo 5 Manaos durante el mes con un sueldo de 10.000 pesos, si mi sueldo se duplica, tengo 20.000 pesos, mi demanda de Manaos, yo como consumidor voy a consumir menos. ¿Por qué? Porque en una segunda marca, si me aumenta mi ingreso, yo voy a tender a consumir menos de ese producto, ¿sí? Porque es un bien inferior. No quiere decir que sea un bien de mala calidad, no quiere decir que sea un bien que no esté terminado, son los ejemplos que ponen a veces en lo verdadero y falso. No es un bien que hace mal, ¿sí? Sino que es un bien de segunda marca que no es preferido por los consumidores o que no está catalogado de esa manera. Por eso, a medida que aumente los ingresos de los individuos, nuestra demanda, toda la curva va a disminuir. Vamos ahora con los bienes normales. Tenemos los bienes inferiores por un lado y los bienes normales por el otro. Todos los bienes normales van a tener el mismo comportamiento. A medida de que aumente nuestro ingreso, va a aumentar nuestra demanda. Vamos a seguir con el caso de la Coca-Cola. A medida de que aumente mi ingreso, yo voy a consumir más Coca-Cola, ¿sí? Toda nuestra curva se va a mover hacia la derecha. ¿Y qué sucede en este caso? ¿Por qué lo distingue entre bienes de primera necesidad y bienes de lujo? Porque la definición explica que aquellos bienes que cuando nuestro ingreso aumenta, aumentan porque son bienes normales, pero en menor proporción. ¿Qué significa esto? Que si, vamos con el mismo caso, yo te ganaba 10.000 pesos por mes y consumía 5 Coca-Cola, ¿sí? Ahora voy a duplicar mi ingreso. Tuve una mejora salarial, tuve un premio, tuve un ascenso y en vez de pagarme 10.000 pesos al mes, me pagan 20.000 pesos al mes. Duplico mi ingreso. Mi demanda de Coca-Cola va a aumentar. ¿Por qué? Porque es un bien normal. Va a aumentar. Ahora no va a aumentar en la misma proporción que mi ingreso. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo consumía 5 Coca-Colas y duplico mi ingreso, no voy a pasar a consumir 10 Coca-Cola. Voy a consumir 8. Voy a consumir 7 Coca-Colas al mes. ¿Aumentó mi demanda? Sí, aumentó. Es un bien normal. Aumentó, pasé de 5 a 7 Coca-Cola. Ahora, no aumentó en la misma proporción que mi ingreso. No aumentó en la misma proporción que mi ingreso. Lo repito porque es lo más importante. Esa es la distinción en un bien normal de primera necesidad. Y por ende, ¿cuál va a ser la definición de bienes de lujo? Cuando yo aumente mi ingreso, ante un aumento de mi ingreso, el doble, consiguiendo el mismo ejemplo, el doble de mi ingreso pasa a ganar 20.000 y la demanda de este bien aumenta en mayor proporción. Es decir, vamos a poner un ejemplo de pares de zapatos, ¿sí? Un par de zapatos de zapatillas. Yo me compraba un par de zapatillas al mes, ¿sí? Bastante derrochador. Un par de zapatillas al mes, ahora ganando 10.000 pesos. O digámoslo, un par de zapatillas en el semestre, para no hacerlo tan exagerado. Yo ganando 10.000 pesos al mes me compraba un par de zapatillas en 6 meses. Ahora pasé a ganar 20.000 pesos, ¿sí? 20.000 pesos, dupliqué mi ingreso. Si es un bien normal de lujo, yo voy a
aumentar mi demanda en mayor proporción que mi ingreso. Es decir, que me pase a comprar no 2 zapatillas, porque si comprara 2 pares de zapatillas en el semestre estaría respetando la misma proporción que mi ingreso, sino que voy a superar la proporción y me voy a comprar 3 pares de zapatillas en el semestre. Voy a hasta vender zapatillas prácticamente. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que aumenta mi demanda, pero en mayor proporción que mi ingreso, que mi aumento en el ingreso. Esa es la definición del bien normal del lujo. Y el último factor subyacente es el gusto o la moda. El gusto y la moda es el más fácil, no tiene una subclasificación de bienes, sino que a medida de que el bien se ponga de moda, aumente los gustos sobre ese tipo de bienes, nuestra demanda, toda nuestra curva de demanda va a aumentar. Es la definición de ese factor subyacente. Entonces, repasemos. ¿Qué hemos visto hoy? Vimos un poco de mercado, vimos un poco lo que vamos a analizar a lo largo de toda esta unidad. Vimos muy por encima cómo es el gráfico de la demanda. Sí, es muy importante que tengan en claro que es una función decreciente, que a medida de que disminuya mi precio voy a obtener o voy a estar dispuesto a consumir más unidades. Vimos cuál es la diferencia entre cantidad demandada y demanda, ¿sí? Vimos cómo es una función afín, muy por arriba, lo vamos a profundizar la clase que viene. Y finalmente mencionamos y explicamos, que también bastante sintético, los 3 factores subyacentes de la demanda, que son el ingreso de los individuos, el precio de los bienes relacionados y el gusto o la moda. A partir de la clase que viene vamos a retomar desde este punto y vamos a ejemplificar y a practicar todo lo que es la demanda, cómo se mueve la demanda, vamos a aprender a graficar todos los gráficos, pero específicamente los de demanda, y vamos a ver y empezar a jugar con estos movimientos de la curva de la demanda, como un factor, un precio o el ingreso de los consumidores o los gustos pueden hacer que se modifique toda nuestra demanda del mercado. Bueno chicos, los dejo hasta la clase que viene.